En China, los precios de las mascarillas se han cuadruplicado de $17 a más de $50 debido al aumento de su demanda por la población, lo cual ha favorecido a múltiples vendedores e incluso ha beneficiado a sus fabricantes. Aparte de eso, ¿sabes tú cuál es la mascarilla que debes utilizar? Acompáñame en este video para que descubras la efectividad de las mascarillas, cuáles comprar y cómo utilizarlas. En primer lugar, debemos entender los aspectos básicos sobre las mascarillas, pues tenemos mascarillas quirúrgicas y mascarillas de protección. Vamos con las mascarillas quirúrgicas. Una mascarilla quirúrgica es un producto sanitario que cubre la boca y la nariz, proporcionando una barrera para reducir al mínimo la transmisión directa de agentes infecciosos entre el personal quirúrgico y el paciente. Están diseñadas para evitar la diseminación de dentro a afuera de microorganismos que están normalmente presentes en la boca, nariz o garganta del personal quirúrgico. Las mascarillas quirúrgicas pueden tener distintas formas, pueden ser rectangulares, con pliegues, en pico de pato. También pueden tener características adicionales, como un escudo facial para proteger los ojos o un puente nasal para mejorar el ajuste al contorno de la nariz. Y en general, suelen cubrir también el mentón. Por otro lado, tenemos las máscaras FFP, que son un tipo de máscara autofiltrante para partículas que se usan durante la atención sanitaria para evitar que los trabajadores de salud inhalen aerosoles que pueden contener agentes biológicos peligrosos procedentes de los pacientes. Están diseñadas para proteger de fuera hacia adentro y además de proteger contra las partículas de mayor tamaño que impactan en su superficie externa. Están diseñadas para actuar como un filtro de los aerosoles de menor tamaño. Otros nombres que recibe la máscara FFP son mascarillas de protección, máscara de protección respiratoria, equipo de protección respiratoria o equipo de protección individual respiratoria. El uso más importante de las máscaras FFP o máscaras de protección en los centros sanitarios es proteger al personal de salud y a otras personas contra la transmisión de microorganismos patógenos de los pacientes que se transmiten a través de aerosoles. Con este objetivo, las máscaras FFP son un elemento fundamental de las medidas incluidas en las precauciones de aislamiento de enfermedades de transmisión aérea o por aerosoles. Debemos saber que las máscaras FFP se clasifican según su eficacia de filtración en FFP1, FFP2, FFP3, según la norma europea. Ahora, según la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional, OSHA, siglas en inglés, de Estados Unidos, la clasificación tiene otra forma, usando la N, R, P para determinar la resistencia al aceite, N que no es resistente, R relativamente resistente y P muy resistente. Seguida estas letras de un número que determina la capacidad del filtro para eliminar partículas, ejemplo, N95, N100. Además de por su eficacia de filtración, las máscaras FFP pueden ser de varios tipos, plegadas o moldeadas y pueden o no tener una válvula o válvulas de exhalación. En resumen, para el caso en cuestión, por la transmisión en gotitas o transmisión aérea, microaerosoles, lo recomendable sería usar una mascarilla de protección FFP2 o FFP3. ¿Son efectivas las mascarillas en contra del coronavirus? En internet podemos encontrar múltiples opiniones, unas a favor y otras en contra. El problema con estas opiniones o con estas informaciones es que no especifican el tipo de mascarilla que se está cuestionando. No se especifica si son mascarillas quirúrgicas o si son mascarillas FFP.
Por las imágenes que presentan estos artículos, suponemos que son las mascarillas quirúrgicas, pero por los datos que hemos presentado anteriormente, sabemos que en caso de enfermedades que se transmitan por aerosoles, por gotas, lo correcto es utilizar una mascarilla FFP. Así que lo correcto es utilizar una mascarilla FFP y adoptar las medidas de higiene adecuadas para prevenir la transmisión de esta enfermedad. ¿Cómo usarlas? Al usar una mascarilla de protección o mascarilla FFP, debemos asegurarnos de que está bien ajustada a nuestro rostro, lo que por cierto no es fácil de conseguir si tenemos barba o patillas. Es fácil comprobar si existe un buen ajuste exhalando con fuerza el aire y poniendo las manos alrededor del protector para comprobar si sale aire por los laterales, o inhalando con fuerza y comprobando que se produce una depresión en la máscara.